Pues, pues si notan, por lo menos en el escritorio, no hay ningún programa instalado porque este es un computador viejito que yo tenía, era mi Toshiba viejito, que pues ahí está salvando a la patria, pero el otro lo llevé ayer pues por garantía y ya lo tiene, entonces el momento me dijo que no, que se lo dejara más tiempo para analizarlo más, con más suavidad, más profundidad, a ver qué era lo que estaba fastidiando. Entonces, por el momento toca este y este toca tenerle paciencia porque es un toquecito lento. Profe, pero ¿qué puede estar fastidiando en el computador si todo es licenciado, todo es original? No tiene un solo programa chiviado, no, es que yo no me explico. Muy raro, profe, eso es muy raro. Tiene que llamar a las empresas y pedir garantías A cada una, tiene que llamar a Siemens, que ese tía por le dañó el computador prácticamente, profe. a Siemens, a Madworks, a Fisher, a Andres Hauser, a Real Games con el Factory, a Real Games, y fuera de eso, pues también como tenía varios jueguitos, entonces de una vez le hago el reclamo por los jueguitos también. No, quién sabe, yo espero que no sea nada así como grave. Vamos a ver. Bueno, muchachos, entonces la clase pasada, pues no la de ayer, sino la pasada, vimos la bucla típica digital que tenía ciertos elementos adicionales, pero solo en la parte del computador. El muestreador y el retenedor, muestreo y retención, luego el conversor análogo digital, luego el procesador digital como tal y finalmente el conversor digital análogo. Y todo esto sincronizado mediante un reloj. Entonces digamos que esos elementicos son los nuevos, pues con respecto a la bucla pasada. Si notan, fue en el taller, pasarlo, generalmente era pasar de esas buclas análogas a la parte digital, era casi que dejar solo la planta, la estructura, lo que era el proceso como tal, y el resto casi que cambiaba en su totalidad, ¿sí? Poner un nuevo controlador, poner un nuevo sensor si requería y poner un actuador proporcional era como el ejercicio. Por ejemplo, bueno, no sé si cayeron en cuenta, yo ayer le generé solo el... Profe, Señor, pero una preguntita. sí, claro. Lo grabó. No, mira que no, cuando caí en cuenta, eh, o sea, ayer que estaba subiendo los videos a YouTube, noté que no habíamos puesto a grabar el otro y no, pues con esa locura y con esa preocupación que tenía, se me pasó del todo. Rayos. Sí, pero de ser necesario, pues yo vuelvo y le explico por lo menos ese mismo ejercicio. Profe, pues por encimita, ahí como pa. Bueno, entonces esperemos un segundito, a ver si tenemos el llamar acá, es que está un toque lento. Juanjo, ¿no tiene otro amigo para hoy? Entonces, Santi, ¿cómo vamos? Profe, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien, bien, preocupado con Santiago González, que es el último que está llegando. ¿Cómo era que ya llega primero Garcés? Uy, uy. No, Profe, no, no, Juancho, solo digo por la por hoy, comunicación. por la Champions. Estaba ahí entretenido y ya, pero ya. Entretenido, y de ahí, güey, madre mía, se expulsan a este gran pendejo, descompensaron el equipo. No, claro, y se me fueron los ahorros. Nada, y el pobre Don fue el sacrificado ahí. Nada, Pero bueno, por ahí Muriel sí, hasta tuvo una de la nada, la de Leopold sí, Light. sí, sí, ahí Es muy se complicado uno con descachó.
Uno con 10 hombres No, contra el Real Madrid. Puede que esos del Real, pues ya no es lo que eran hace unos mm, años, pero pues sigue siendo el Real Madrid. Y con sí, 11. sí, no, ese Real está encima. ¿Y cuánto apostó o qué? No, poquito, como 40. Ah, ¿en qué plataforma? En W Play siempre apuesto y me Sí. gusta. Y le había puesto que ganaba. Sí, claro, le puse que ganaba y Y, y, y también uno dice la cantidad de goles o no, o eso si quieres, es otra apuesta. Ya es va, otra va en... Sí, eso tiene como 100 formas ahí para apostar, eso tiene muchas cosas. Ay, guaraní, pucha. No, cobre los 40 al árbitro. Sí, sí, no, toca apostar hoy en la noche y ganar para recuperar algo. No, pues entonces haga conmigo, yo soy mamá que me dé pata. Oiga. Bueno, entonces, a solicitud Güey, de... que le den pata o usted darle pata a los demás. ¡Ah! Todavía estoy cojo, le cuento. Ay, no, no, vamos, pues usted se hace donde no debe. Para me arrumó, me dejó en el suelo, no, hermano. A Juanjo le gusta recibir. Ese muchacho es así. Ay, no, 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 era en el calor del juego. Pero es después de un ratico, es que es antimedad del primer minuto. Ah, y así como sonó de feo, así lo... Uy, profe, Así ¿cómo es es? violento. Eso ya es. Eso ya Sí, es eso otra es cosa, profe. Sí, eso ya ya. mucha información ya. Mucha información, mucho texto aquí. Y lo peor fue que quedó grabado. Sin calentar ni nada de ya. Y dándome duro, ¿no? Listo, entonces, uy, muchachos, denme un segundito, qué pena, ya les... Listo, entonces, eh, para recordarlo, aunque ya por ahí me suenan taritas, pero si quieren, o sea, si ven como algo raro o algo, pueden eliminar la tarea y volverla a subir pues con una nueva versión o algo. Y fuera de eso, yo les puse ahí ya una fecha para la sustentación. Ustedes saben que todo es sustentadito, pues para que entremos de una vez con las correcciones y todo así en vivo y en directo. Y resulta que eso nos quedó, control de Prochéchole, nos quedó con fecha de, nos quedó con fecha de marzo 2. O sea, tienen más de una semana para que lo corrijan si es necesario y ya la sustentacioncita. Ustedes saben que si lo tienen antes, si quieren sustentarlo antes, es totalmente bienvenido. Entonces, si lo tienen, pues, si lo quieren sustentar mañana y lo quieren sustentar la otra semana, perfecto. Si no, lo tienen hasta el 2 de marzo. Y el Profe, el de cuento las buclas, de el la... de pasarlo Sí, a bucla de sí, ya. señor. Sí, Ah, ok, es ok. lo único que llevamos por el momento, tal cual. Listo, listo. Perfecto. Entonces, Juanjo, entonces tenemos, por ejemplo, este que era el primer sistemita, el regulador de watts, que si lo recuerda, era un sistema totalmente netamente mecánico que hacía un algoritmo de control mecánico a partir de las esferas centrífugas. Señor, Usted está compartiendo la pantalla. no lo estoy compartiendo. No, profe. No, profe. Mira, y entonces esta vez puse a grabar y no compartí. Y ayer compartí y no puse a grabar. Ay, es que mira que me sacó. Es que como el audio
lo tengo desde el celular, no había caído en cuenta que me sacó del computador. Ya estoy ingresando. Mira, no había caído en cuenta el computador. Pero sí está grabando, listo. Entonces, esto era lo que les comentaba, está hasta el 2 de marzo. Y tenemos acá pues el ejemplito que le expliqué ayer. Entonces tenemos, por ejemplo, el sistema regulador de watts, donde todo es netamente mecánico. El algoritmo lo hacen las esferas centrífugas, ¿sí? A partir de la posición de este tornillito. Si uno lo subía o lo bajaba, lo que generaba era el set point de mayor velocidad o menor velocidad. Y él comparaba a partir del sensorcito, que era el piñón, ¿sí? Y pues hasta que las esferas, digamos, ellas hacían el algoritmo simplemente subiendo y bajando a partir de la fuerza centrífuga hasta quedar en estabilidad. Cuando queda en estabilidad, indicaba que la velocidad de la turbina ya había llegado a la velocidad deseada. De no ser así, simplemente la válvula lo que hacía era abrirse cierto porcentaje para permitir el paso de mayor o menor vapor desde la caldera, ¿sí? Y entonces ese era pues el lacito básico. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos pasar esto a digital? Entonces resulta que entonces, si tenemos un sensor mecánico, un PLC, un controlador mecánico, es un PLC, un controlador mecánico y una válvula mecánica, pues tocaba cambiar los tres elementos. Lo que hicimos fue, entonces, la planta se conserva, la planta siempre debe ser igual, porque lo único que estamos cambiando es la forma como se controla dicha planta, pero la planta siempre permanece en cualquiera de todos los sistemas, ¿sí? Lo que cambiamos fue, por ejemplo, el sensorcito. Entonces, por ejemplo, el sensor previamente era este piñón, ¿sí? Que estaba directamente en contacto con la turbina. Pues ahora, como lo que queremos es un sistema digital, lo cambiamos por un tacómetro, ¿sí? O un tacodínamo, o unos encoders, o un resolver, cualquier tipo de sistema que me permita medir velocidad o RPM, ¿sí? Entonces allí pusimos un tacómetro. Claro que pues por la palabra, como es digital, realmente debería ser tacodínamo, porque el tacómetro sigue siendo análogo. Tacodínamo, ¿sí? Para que realmente genere una corriente eléctrica. Entonces ahí ya pasamos, ya cambiamos el tipo de sensor por uno que permite comunicarse a un sistema digital. Como sistema digital seleccionamos el PLC, pero puede ser cualquier plataforma digital. Un PLC, un computador, un microcontrolador, un microprocesador, plataforma Arduino, plataforma Raspberry, una FPGA, en fin, cualquier sistema programable. ¿Sí? Pero resulta que la forma como uno ingresa el set point o el valor deseado al PLC tiene que tener un medio físico. Pues entonces seleccionamos una pantalla táctil, por ahí hubo ideas de hacerlo con teclado matricial y display, en fin, puede hacerlo uno hasta con un potenciómetro, de cualquier elemento que realmente ingrese al PLC. Y si nota, no hay comparador, no hay comparador, aquí la bolita, ¿sí? No hay comparador porque el comparador está internamente en el PLC. El PLC le llegan las dos señales y él internamente es quien compara, ¿sí? Se podía dar de dos formas, compararlo por fuera e ingresar el valor del error, o ingresar los dos, la retroalimentación y el set point, y el calcular el error. Finalmente, la última partita que se tenía que cambiar era la válvula mecánica por una válvula proporcional. Y como era para gas, pues entonces la mariposa es ideal para gas, ¿sí? Entonces, como nos pudimos dar cuenta, ya cambiamos el sistema de control, que era netamente mecánico, por un sistema electrónico, o digital más bien, ¿sí? Con estos elementos. Vuelve y juega. Las perturbaciones siguen siendo de la planta, entonces la misma caída de presión,
obstrucción al vapor, a la salida a golpes, condiciones medioambientales, y el ruido ya cambia. Si el ruido del sensor era debido a este piñón, ahora va a ser el ruido hacia ese otro sensor, hacia un tacodínamo. ¿Qué problemas puede tener el tacodínamo? Por ejemplo, problemas como de ruido, como descalibración, o vibraciones propiamente del sensor como tal. Esto era un pequeño ejemplo de cómo se convierte o podemos pasar un sistema de control análogo o mecánico a uno digital. ¿Cómo lo ve ahí, Juanjo? ¿Ya más entendido? Sí, profe, muchas gracias. Bien, entonces ahí hay unos ejercicios donde a veces toca cambiar todo, hay otros donde toca cambiar una o dos cositas Profe, eso le iba a preguntar. Hay algunos que que no pues, requieren, digamos, tiene que ya válvula proporcional, por ejemplo. tal cual. Entonces, ahí pues Ya posiblemente está. no se pueda cambiar. Pues No no necesariamente, toque cambiarlo. tal Ah, cual. ok. Pero digamos, si uno lo quiere colocar a otra, digamos, otro tipo de válvula también Claro, de una la se puede cambiar. podría. Ah, ok, bueno, Totalmente libre, gracias. totalmente libre. Aquí en la parte nos dice libre, totalmente lo que le quiera hacer a ese sistema. Lo único que no puede cambiar es el sistema como tal, el proceso. Ajá, ok, listo, gracias. De resto de la instrumentación, lo que ustedes le quieran poner. Listo. Entonces, acá ahí no abre. Tenemos que hoy vamos a empezar a ver la parte de cada uno de los elementos del nuevo controlador. ¿Sí? Empezando por entonces, todo este modelado de esos elementos es el modelado digital de los elementos dispositivos digitales del controlador. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una pequeña introducción. ¿Qué nos dice? Un sistema de control digital, aparte de la planta análoga, ¿sí? La planta es la única que sigue siendo continua, análoga, porque es la física, incluye los conversores analógico a digital y digital a analógico. Y el procesador en sí mismo. O sea, el sistema digital, la madre, el corazón del sistema digital siempre será el procesador digital. Para cada uno de estos elementos requeriremos una representación matemática. Para el conversor, para el procesador, para el sistema de retención y muestreo, para el sistema de retención pero ya de salida para el mantenimiento de la señal análoga. En fin, para cada uno de esos hay una forma matemática realmente de representarlo. Y de allí es de donde se va a extraer o obtener la herramienta matemática que nos va a permitir generar los controladores. Nos dice, para el modelado del procesador digital, utilizaremos la herramienta matemática transformada Z, con la cual las soluciones a las ecuaciones en diferencias se convierten en un problema de naturaleza algebraica, similar a la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una analogía o digamos un paralelo, por decirlo de alguna forma, a la transformada de Laplace, que la transformada de Laplace le convierte ecuaciones diferenciales continuas en el tiempo en ecuaciones algebraicas. La transformada Z, digamos, paralelamente, me transforma ecuaciones de diferencia, que luego las vamos a ver, es más, creo que es de las últimas diapositivas de esta presentación, de ecuaciones de diferencia a ecuaciones algebraicas. ¿Sí? Entonces, digamos, hace lo mismo que la transformada de Laplace, pero para sistemas discretos. ¿Sí? Entonces, empezamos. Como se dijo, en el estudio de la bucla típica de control digital, el procesador digital es un sistema discreto que recibe, procesa y entrega señales digitales. ¿Sí? Por señales digitales sabemos que son ceros y unos, ¿sí? Pero de bajita potencia. Y esto se da a partir de ciertas secuencias. Como lo que ahora vamos a tener son, digamos, sistemas de datos muestreados,
¿sí? Cada cierto instante de tiempos, entonces lo que vamos a tener realmente es unas secuencias de datos, de puntos, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace. Nos dice, de la señal digital interesa conocer su valor en instantes infinitesimales de tiempo, separados por el periodo de muestreo T. Entonces lo que nosotros vamos a tener es, digamos, el mismo sistema, la misma representación, pero solo en ciertos instantes. Como en algún momento lo vimos, ya no vamos a tener, vamos a ver si ya lo tenía por ahí dibujadito, acá, ya no vamos a tener una señal continua, sino una señal muestreada cada cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Pero esta señal, esta que está aquí en azulito, obviamente va a representar el comportamiento dinámico de ese sistema, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esto. Este conjunto de valores, ¿sí? O sea, todos esos valores separados por el tiempo de muestreo, se le denomina una secuencia de datos, ¿sí? Las secuencias se pueden representar por la serie de datos o en forma cerrada, si ello es posible. Cuando se habla de la forma cerrada de los datos, ya quiere hablar de una función de transferencia digital o discreta, ¿sí? Cuando es algo cerrado. Algunas de las secuencias más importantes son, entonces si ustedes, este cuadrito nos muestra, digamos, las más básicas. Entonces vamos a empezar por esta primera, y esta primera realmente me representa, digamos, la base de todo lo que vamos a ver, puesto que me representa un único punto en el espacio, ¿sí? Este único punto, vamos a ver, se llama pulso unitario, y dice, vale 0 para todo valor diferente de 0, y vale 1 para K cuando vale 0. Es decir, K son los instantes de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, obviamente sería aquí en el origen, K igual a 0, luego K en el instante 1, K como instante 2, K como instante 3, 4, 5. Entonces este K es como si fueran los segundos, por decirlo de alguna forma. Pero pues obviamente lo vamos a llamar, son instantes de tiempos porque pueden ser en décimas, en milésimas de segundo. Y este modelo, entonces nos dice, todo vale 0, en todo instante de tiempo vale 0, excepto en el instante de 0, en el instante de tiempo 0, donde su amplitud es de 1. Este único puntico me representa la base de todo el sistema digital. Este pulso unitario, o este simbolito que tenemos acá, este sigma, ¿sí? Se llama, este delta, se llama delta de Dirac. Sí, delta de Dirac. Entonces, ¿dónde lo puedo anotar? Voy a ponerlo acá, con la supervelocidad de... Este simbolito es delta de Dirac. Y uno hace todo el modelamiento matemático de los sistemas discretos a partir de los sistemas de delta de Dirac. Este simbolito, este es delta de Dirac y corresponde a la representación matemática de un único punto, ¿sí? Es el delta de Dirac, que es un único punto en el instante cero. Luego tenemos el que, digamos, el que más hemos trabajado, pero obviamente no lo trabajamos en tiempo continuo, es el escalón unitario. El escalón unitario, o μ de K, simplemente nos dice, para todo instante menor a 0, pues simplemente vale 0. Aunque en sistemas digitales esto toma menos importancia porque como no hay instantes de tiempo negativos, pues realmente no se tiene mucho en cuenta. Y nos dice, para K mayor o igual a 0, el sistema va a valer 1. Entonces, si nosotros nos ubicamos en la grafiquita, es como si fuera simplemente un escalón unitario continuo, excepto que esta vez va a ser solo por puntos discretos, separados por el tiempo de muestreo. El escalón unitario sí se sostiene. Correcto, el escalón unitario si es una función normalita, es como el escalón normal, pero muestreado. Ok, eso. Perfecto.
Adicional, otra de las secuencias, digamos, más básicas es la rampa unitaria. La rampa unitaria, como la observamos acá, ¿sí? Es como si fuera, de alguna forma, la integral del escalón unitario. Cuando vimos entradas típicas de prueba, ¿sí? Vimos que cada una se puede obtener con la derivada o la integral de su función anterior o previa. Aquí podríamos decir algo similar, sí, pero la rampa unitaria entonces nos dice, para todo valor menor a cero, siempre va a ser cero porque en los sistemas discretos no existen los tiempos negativos. Y para todo valor de k mayor o igual a cero, va a ser el instante de tiempo multiplicado por el periodo de muestreo, lo que me va a generar una línea recta a lo largo del tiempo. Profe, Entonces, una pregunta. señor, ¿Y eso crece hasta infinito? sí, señor, eso crece hasta infinito. Las secuencias son también infinitas. Por eso deben hacer que converjan a un valor o a una función. Eso lo vamos a ver un poquito más adelantico, pero sí, señor, eso se va para infinito. Listo, Por profe. eso la mejor entrada de prueba es la tipo escalón, porque es la que sostiene la dinámica sin necesidad de llevarlo al infinito o desestabilizarlo, ¿sí? Entonces el escalón realmente es el más utilizado. Tenemos otras dos, digamos, secuencias, donde tenemos, por ejemplo, acá la secuencia exponencial, ¿sí? Donde tenemos instantes negativos no existen, y aquí ya dependerá de un factor exponencial a la menor de kt, donde kt es simplemente el tiempo de muestreo y el instante de tiempo, y entonces todo dependerá del valor de una constante b, donde si b es menor a cero, entonces es negativa, lo que implica menos por menos más, y la exponencial sería una exponencial creciente. Mientras que si b es mayor a cero, por este menos de acá queda una exponencial negativa, lo que implica una exponencial decreciente y obviamente limitando la asíntota por cero. Y la última de las que vamos a ver es la senoidal. Sí, simplemente no existen tiempos negativos y tenemos la senoidal, cuyo argumento es omega de kt, donde kt siempre es constante, dependiente pues del tiempo de muestreo, y solo quedamos con un factor que es la frecuencia de la senoidal, omega. Esta omega la que nos va a decir pues la frecuencia, pero si pueden observar, son casi los mismos sistemas matemáticos clásicos, los de siempre, los que hemos visto en varias materias, todo, pero esta vez separadas o muestreadas en espacios o en periodos infinitesimales. Profe, Tiempo de muestreo, señor. profe, una pregunta. ¿El T qué es? El t es exactamente el tiempo de muestreo, es decir, cada cuánto vamos a tomar la muestra. Si, por ejemplo, yo esta señal, digamos que esta señal tenga acá, esto sea 5 segundos. Entonces uno dice, vea, yo voy a tomar muestras cada punto 1. Entonces voy a elegir tiempo de muestreo de 0.1 segundo. Voy a elegir un tiempo de muestreo. Voy a elegir un tiempo de muestreo acá, una segunda muestra de 1 segundo. Y voy a tomar una segunda muestra de, por ejemplo, de cada 3 segundos. ¿Cuál de esos tres sistemas representará mejor este de acá? Entonces, si estos son 5 y lo dividimos cada punto 1, quiere decir que cada segundo tendrá 10 muestras. ¿Qué implica eso? Que vamos a tener un sistema bastante bien muestreado, ¿sí? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Un sistemita que realmente va a representar muy bien los datos de arriba, ¿sí? Entonces, más o menos, él va a representar estos datos. Bien, entonces listo, tenemos un tiempo de muestreo pequeño, relativamente pequeño, pero suficiente para
tener una buena señal. Y ahora, dice un segundo. Entonces resulta que en esos 5 primeros segundos, yo lo único que voy a hacer es, uy, me quiero dar cuenta de eso. Acá. Lo único que vamos a tener son 5 muestras. O sea que finalmente tenemos solo el sistema de esta manera. ¿Sí? Un poco más abierto, se pierde mucho más información. Es mucho más fácil de procesar porque son poquitos datos, pero realmente se pierde mucha información. Y cada 3 segundos, ¿cómo quedaría ese sistema? Prácticamente con un punto acá y un punto acá. Entonces, si realmente hacemos la discretización, entonces quedaría un sistema como así. ¿Sí? Y esto realmente no representa esto de aquí arriba. Este ahí medio se va y este sí representa los datos de una manera más decente. Entonces el tiempo de muestreo es cada cuánto yo voy a tomar un dato. Bien, y en ese tiempo de muestreo no solo se toma el dato, se toma el dato, se procesa la información en el procesador, se actualiza, se genera la señal de control, se actualizan los actuadores como tal, todas las salidas y todo en el mismo instante de muestreo. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos pues estas como las más básicas, pero de todas maneras la más usada para, digamos, excitar el sistema sigue siendo el escalón unitario. Pero en este momento, como lo que no nos interesa, excitarlo de la respuesta, lo que no interesa es el modelado. Y el modelado entonces va a ser a partir de punto a punto, de deltas de Dirac. Ya vamos a ver cómo. Entonces vamos a ver la representación matemática de esas secuencias. Entonces nos dice, sí, es más, voy a poner este aquí al ladito. Voy a poner este aquí al ladito. El pulso unitario básico, el pulso unitario básico me dice, en un único instante de tiempo, que es en el instante 0, va a haber un único punto que vale 1, que tiene amplitud 1, de resto todo es 0. Pero resulta que nosotros podemos generalizar ese sistema o ese delta Dirac moviendo el punto para donde nosotros queramos. Obviamente uno lo mueve para la derecha, puesto que es un instante de tiempo real, un instante de tiempo positivo. Moverlo a la izquierda en un instante de tiempo negativo, pues eso no existe. Entonces es una bobada. Entonces nos dice, ¿cómo podemos representar un único punto de la secuencia si no está en el instante cero? Pues entonces nos dice, un pulso de amplitud A en el instante M, entonces ¿cómo se puede representar? Por el mismo delta de Dirac. Pero si observa, la amplitud ya no solo vale 1, la amplitud vale A. Pues simplemente cojo el delta de Dirac y lo multiplico por A. Así de sencillo. ¿Sí? Y luego uno antes se pregunta, listo, pero resulta que este puntico ya no está en el instante cero como en la teoría básica. ¿Sí? Entonces, como está en la teoría, tiene un desplazamiento. Desplazamientos hacia la derecha, matemáticamente, obviamente en el despeje, quedan negativos, porque matemáticamente hablando. Pero entonces, como se pasó a la derecha, entonces aquí me queda restando. ¿Sí? Entonces, este puntico, este único puntico, ¿cómo quedaría? Queda A, o la amplitud que tenga, pero representada por A, por la función delta de Dirac en el instante K, pero desplazado M. Realmente me queda A delta de Dirac de K menos M. Y esta función representa única y exclusivamente, digamos, ese único punto como. Profe, se le está entrecortando.
Aló, aló. Yo pensé que me iba a caer el internet. Hola, 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 hola. Buenas noches. Aló, aló, aló. Hora libre. Aló. Se le volvió a pagar al profe, hermanos. No, mentira, no sé. Me mandó algo.
Bueno, ¿quién pela la bateta primero?
¿Aló, aló? ¿Será que por fin? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Esta marica. ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tengo conexión? ¿De Juanjo? ¿Se me Pero escucha? ya, profe, sí, profe, ya te escucho. Ay, María, qué problema tan pendejo. ¿Aló? Bien. Juancho y los Santis, ¿están por ahí? Aló, aló. De Santis, ¿ya me escucha bien? Listo, sí, profe, ahí sí. Eh, Uy, más o menos. qué bueno, qué pendeja es. Santi y Juancho, Santi y Juancho, ¿están por ahí? Ya les escribimos que ya se nos volaron Santi y el Juancho. Bueno, Santi, entonces, ¿qué? ¿Ese que falta qué? Profe, ya no, ahorita apenas acabe la clase me pongo a conseguirlo. Chachi sabe cómo gestionar la gente. Oh, y usted no tiene un tercer parcero. No, un segundo parcero más bien. No, profe, nada. Así de grave estamos con los parceros. Usted, su amigo no va a ir. No, no sé, realmente no he tenido mucho tiempo para mirar. Vi que dijeron que faltaba uno y ya no. Vamos a ver. Ah, sí, ahí está anotado. Y por ahí está anotado ya. Bueno, y Y ese otro amigo suyo, ¿cómo era que le decían? Fresita. Ese man juega. ¿quién? Ve, Uno profe, que, dígale al arquero. Ya le estoy- Juanjo, pero ¿cuál? uno que fue la otra vez, uno como mono. ¿Y cómo le decían? No, no recuerdo bien. Uno mono. Pues el más mono que yo conozco es usted. Profe, Uno, profe, uno como no. chiquito, acuerpadito. Sí, sí, sí. Usted me lo presentó, que él como que también es algo de electrónica. Ah, Anderson. No, se cansa muy rápido. No, no, pero espere. Aquí le estoy escribiendo al arquero. Oye, ¿qué le pasó a...? Ah, pero es que de verdad que este weón vive en Calarca. Ah, paila. Profe, su amigo se llama David, David Jesús, ok. Sí, sí, Jesús David. Ah, Ahí le ya, pe- ya, ok. No, pero entonces si quiere le digo a Anderson o a Daniel Rabe. Sí, dígale a cualquiera de los dos, profes. Daniel, ¿cuál? El alto. No, Daniel era el más pequeñito, un man que trabaja en termosistemas. Ya. Sí, a cualquiera, pues que sí vaya. Ese Daniel alto casi siempre queda como mal. No, ese Daniel está más excluido. Ah, bueno, hágale, hágale. Oli, Juancho y Santi de verdad no han vuelto. Ahí Sí, le sí, escribí al profe, estoy arquero. aquí. Ay, uy, qué pena, Juancho. No, antes ahorita aclaramos eso. No, profe, Oli, tranquilo. Igual, no hay problema. Yo me no, voy a meter a bañar y tú son. nos falta don Sánchez. Sánchez no está por ahí. Ese sí renunció totalmente. La cagada a seguir. Pero ni modo. Venga, les comparto otra vez pantalla. Mira que Pues por la me mano. una llamadita, si algo como para que, por si se alejó el computador un Yo momento. lo O llamo a algo. ver. Ah, si me hacen el cruce mientras yo les muestro acá una bobadita. Resulta que cuando yo hice la tesis de la maestría, que fue ese reactor,
el proyecto surge porque los que le proveían, la empresa que le provee la maquinaria a la Univalle, las puso es que súper caras. Entonces la planta que yo diseñé, ellos se la estaban vendiendo en 120 millones. Entonces, claro, pues yo la diseñé y eso salió pues por una tercera parte de ese precio y todo. Pero esta mañana resulta que Erika me dijo, Alex, ¿qué es lo que usted necesita para el laboratorio? ¿Usted qué es lo que quiere? Yo le dije, no, yo lo que quiero es un equipo bueno, plantas completas. Y me puse a buscar, antes me dijo, mándeme fotos de lo que quiere. Y yo puse pues algo así como plantas didácticas y claro, de una me salió ellos, Dida Control. Fíjense las plantas como son. Esas son plantas didácticas. Esas no son industriales, o sea, tienen toda la instrumentación industrial, pero obviamente su tamaño es bastante básico. Por ejemplo, esto, una planta piloto de evaporación. Tenemos por acá una segunda de evaporación. Yo conocí en la Univalle esta columna de destilación. Claro que ahí le llaman absorción líquido-gas. No, es que esta es otra. Pensé que era que había visto. Entonces, si notan, pues la forma, intercambio térmico. Por acá, vea, por acá hay un reactor. Es el que les vendían a la Univalle por más de 100 palos. Este es una planta de mezclado. Este es un bioreactor químico. Por acá tenemos estabilización y pasteurización. ¿Sí? Entonces, estas son las plantas que realmente nos merecemos. Vea, y esta fue la que yo les conocí. Esta no la tiene, la tiene la Univalle, pero no el programa de ingeniería electrónica ni eléctrica, sino la facultad de química. Esta es una de las plantas de química. Entonces yo fui, le hice como, no la ingeniería inversa, sino como el conocimiento, como ver más o menos cómo trabajan ellos la planta didáctica, porque pues yo estaba haciendo el estado del arte de plantas didácticas. Y pues la mía quedó hasta similar a esta, o sea, en su estructura, sin haberla copiado, sin nada, ¿sí? Sino simplemente fue es como, si notan, es como el estándar de las plantas didácticas. Algo así es, pues obviamente en algo mucho más sencillo, es qué rico que pudiéramos tener ahí en la U, por lo menos una, que ustedes puedan trabajar varias variables, que tengan interacción con las válvulas proporcionales, con los transmisores de los diferentes principios. Por lo menos saldría de teso con una práctica así. No, son muy buenas, son muy, muy buenas y puede hacer uno desde lacitos simples, o sea, solo controlando temperatura, nivel, presión, o ya los lazos multivariables totalmente del algoritmo del PLC. Sin embargo, ¿Y cuánto sale una de esas, pues, que la quiera comprar la U? no, pues realmente no tiene el precio, pero por ejemplo, esta reacción química, esta es la que le estaban vendiendo como en 115 millones a la Univalle en 2016. Ok, no, o sea, Sí, entonces, que 150. no, eso está fuera de todo presupuesto. Pero esto es lo que pues, les quería como mostrar, pues fue que ahí abriendo las páginas, pues todavía no había cerrado esta. Y me dice Erika, es que no, pero eso es muy industrial, ¿no? Unas normales. Pero no, es que estas son las normales. Estas son las didácticas, las que le venden a las universidades, porque son simplemente una planta a escala, una pequeña plantica, porque los tamaños de la empresa es esto mismo, pero gigantes. Pero tienen los mismos principios y todo igualito. Entonces, pues bacán. Entonces, por ejemplo, proyecto de grado que yo les había mencionado, es hacer algo así, pero algo pues mucho más básico, sí, o sea, una sola cosita, pero por lo menos con la instrumentación, con el tablerito, con todo, o sea, una plantica, una planta realmente que uno pueda pararse al lado
y programar y ver aquí los efectos y todo. Entonces, ahí podemos mostrarles ya que tenía esa paginita como abierta. Y de pronto le dimos tiempo a Santi Sánchez a que llegara. Efectivamente, profe, me está preparando algo de comer. No, mío, manda comidita o no nos cuenta eso. Qué pena, profe. Ay, ¿Le allá. manda le manda la dirección o qué? Ah, sí, profe, mándela. Mándela que no me interesa dónde. ¿Y qué preparó ahí? Pues como bueno. No, profe, galletas con yogur y un sándwich. Ay, cuando dijo preparar, yo pensé que era verdad. Ah, no, bueno, el sanduchito de El pronto. sándwich, profe, Sí, sí. sí, sí, sí. Listo, muchachos. Continuando, no sé en qué momento fue que me quedé, porque de un momento a otro fue que me apareció la pantalla, es que problema de conexión, no sé dónde quedé realmente. Profe, por allá en escalón unitario. ¿Cómo? Profe, ahí explicando lo de K menos M. La parte de cenotal, profe. Explicando lo de K menos M. Ya, estos berracos. Vamos, me asustaron, yo no, ¿cómo hay que repetir eso? Qué perros. No, sí. Entonces, retomando, la manera como modelamos un único punto es como está allá en el cuadrito. ¿Sí? Un único punto en el instante cero se modela por el delta de Dirac, ya. O sea, un único punto, instante cero, valor 1, se llama delta de K, ya, fin, ese es el modelo. Pero entonces nosotros no solo vamos a tener un punto ahí, nosotros vamos a tener realmente toda una gama de puntos, ¿sí? Nosotros vamos a tener una serie de puntos, todos estos punticos, y cada uno toca modelarlos, pero ninguno está obviamente en el instante cero. Entonces, ¿cómo se hace? Pues a partir de la función. En primer lugar, no todos valen 1, es más, finalmente nunca valen 1. Pueden valer cualquier valor, entonces está representada la amplitud por la letra A. Entonces, si queremos, por ejemplo, esto no valiera 1, sino que vale A, entonces sería A por el delta de Dirac. Pero resulta que no solo no vale 1, sino que no está en el instante cero, está desplazado m instantes. Entonces, pues por la parte matemática, sí, pues como esto es igualado a 0, como se desplazó a la derecha, realmente es negativo. Entonces queda k menos m. Realmente no hay desplazamiento hacia el sector negativo porque tiempos negativos o instantes negativos no existen. Por lo tanto, entonces ese modelo, este delta Dirac para este punto, o la representación matemática es la amplitud por la función delta Dirac desplazada m instantes de tiempo. Ese es, digamos, el resumen y la forma como se representa y se modela este único punto. ¿Sí? Como ya les había comentado, nosotros no tenemos un único punto, tenemos una serie de puntos dados por el muestreador. Entonces, y además no solo varios puntos, sino arbitrarios, pueden estar en cualquier ubicación, en cualquier amplitud. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es una secuencia arbitraria. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente como la suma ponderada de pulsos unitarios desplazados. Es lo que vamos a tener, simplemente la sumatoria de cada uno de esos punticos. ¿Sí? Y una secuencia arbitraria es una suma ponderada de pulsos unitarios desplazados. Vean que está copiado, repetido 2 veces. Me sonó como un pequeño déjà vu. Y la amplitud va a ser la de la señal que llega, ¿ok? Y la amplitud va a ser la de cada uno de los puntos. Casi que se modela cada uno de los puntos por aparte y se suman todos los resultados, como se puede ver acá. Entonces vamos a tener que x de k, que representa toda la secuencia arbitraria, va a ser igual a ¿quién? A todos los tiempos, todos los instantes de tiempo, desde menos infinito hasta infinito, de cada uno de las amplitudes de cada punto multiplicado por el delta Dirac de k desplazado cada uno de los puntos. Pero ya los había dicho, resulta que instantes negativos no hay. Entonces, si la secuencia es nula para k menor a 0, entonces se obtiene, ¿qué se obtiene? Pues que ya la secuencia no va a ser desde menos infinito, sino desde 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la secuencia arbitraria va a ser la sumatoria desde el instante 0 hasta infinito de la amplitud de cada punto por
el delta de Dirac, por la función delta de Dirac de K, desplazada cada uno de los puntos. ¿Qué me da eso? Pues simplemente la amplitud del punto del pulso 0, ¿sí? Por delta de Dirac, desplazado 0 instantes, más la amplitud del pulso número 1 por el delta de Dirac, desplazado 1 instante, más la amplitud del segundo delta de Dirac por del segundo pulso por el delta de Dirac, desplazado 2 instantes. Y simplemente así se va a ir. Se va con la sumatoria. Una pregunta, ¿y puede ser, por ejemplo, 2.5 instantes, 3.5 o así? No, Tiene que ser... los instantes son netamente enteros, ¿sí? No existe 1.5 tiempos, no, solo hay instante 1, instante 2, instante 3, instante 4, ¿sí? Lo que se puede obtener es que cada uno de estos se va a multiplicar por el tiempo de muestreo. Para llegar acá se necesita el tiempo de muestreo. Y el tiempo de muestreo... El instante sería pues una de las partes de la que se divide. Correcto. Por ejemplo, instante 1, 2 y 3, pero el tiempo de muestreo es de punto 2. Entonces, realmente, a lo largo del tiempo, lo que vamos a tener, instante 1 se da, bueno, instante 0 se da en el segundo 0. Instante 1 se da en el instante 0.2. Instante 2 se da en el 0.4. Instante 3 en el punto 6. Y así se va yendo, ¿sí? Entonces, realmente lo que... Exacto, no es que sean solo segundos enteros, sino que es instantes enteros. Y el tiempo de muestreo es el que le haya el tiempo real. Ok, listo, profe. Ya Perfecto. Excelente. Entonces, esta formulita me representa como tal una secuencia arbitraria de puntos. Y sabemos que va a ser la sumatoria ponderada de todos esos puntos. Ahora, ¿cómo es que aparecen cada uno de esos puntos? ¿Cómo es que realmente yo puedo pasar de aquí a acá? La vez pasada, yo les dije, eso lo hace el sistema de muestreo, el sampler and holder. Así que simplemente es un transistor de alta frecuencia, es un switch, pero pues el switch electrónicamente, pues en el conversor realmente es un transistor de alta frecuencia que simplemente uno configura cada cuánto se cierra y se abre, y entonces cada vez que él llega a ese instante de tiempo toma la muestra y va generando el sistema ponderado. Todos estos punticos, este puntico, este puntico, este puntico, este puntico, este puntico, en fin. Sí, todos esos punticos son los que va generando el switching, que es muestreo y retención. Pero entonces, ¿cómo es que hace eso el muestreador? Matemáticamente, el muestreo de una señal se puede representar multiplicando la señal por un tren de impulsos unitarios. ¿Sí? Un tren de impulsos. Ya no es por un único pulso, es un tren de impulsos que se representa con el delta de Dirac, con la T aquí de train, ¿sí? El delta de T. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El delta de T, el tren de impulsos, se genera a partir de ese transistor que les había comentado, que se abre y se cierra cada T segundos, cada tiempo de muestreo. Lo que va generando este switch es simplemente unos impulsos, ¿sí? Unos impulsos secuenciales, siempre de la misma amplitud y siempre en la misma separación, ¿sí? Esto es lo que se llama un tren de impulsos. Ahora, multiplicando en algo que se llama ¡ay, se me fue la palabra! La convolución de esas dos señales quiere decir, cada uno de estos pulsos se va a multiplicar por cada una de los pedacitos de la señal continua, ¿sí? Entonces, apareció el primer, entonces tenemos esto, bueno, es más, voy a copiarlo para hacerlo allí más adelantico, más sencillito. Claro, la amplitud del pulso cambia a ser en ese momento el valor que tiene la otra señal. Tal cual, listo, ya, eso es todo. Este Juan Chame ya me quitó el camellito, ¿sí ve? No, analízalo, profe. No, profe Juancho, bien, bien.
tal cual lo que acaba de decir es lo que ocurre. Cada vez que yo multiplico esta señal por esta de acá, lo que voy a hacer es que matemáticamente, como muy bien Juancho nos pronosticó, simplemente va a ser la multiplicación punto a punto. ¿Sí? Entonces, apareció un tren de impulso, entonces se multiplica por la amplitud de acá. ¿Cuál es la amplitud? Es 0. 0 por este tren, pues 0. Te dice, en el instante 0 vale 0. Luego, viene el segundo pulso. Se multiplica por la amplitud que acaba de encontrar. Que, por ejemplo, esto valga, digamos que esto valga 1, entonces esto vale 0.5, entonces esto vale, por ejemplo, 2.5. Antes, en este segundo punto, simplemente se multiplica el tren de impulso por la amplitud que vale 2.5. Entonces aquí ya tenemos la primera amplitud. ¿Sí? Profe, yo diría que es 0.25. Uy, 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 uy. Qué detallazo. Profe, Qué pena, es que me corrió la coma. Señor. una pregunta. Sí, señor. Todas esas operaciones, ¿él las hace respecto a la frecuencia de muestreo o a la señal de reloj? Son la misma, son la misma. El tiempo de muestreo me sincroniza absolutamente todo. Me sincroniza la comunicación de cada uno de los elementos, tal cual como lo habíamos visto en la clase anterior. Creo que aquí no está. No, no está, pero entonces está creo que acá. Lo sincroniza cada uno de estos sistemas, sí, al tiempo de muestreo. El reloj está activado por el tiempo de muestreo. Y el tiempo de muestreo, como el reloj lo activa este Sampler and Holder, que es exactamente el que estamos viendo. Entonces, sí, realmente este tren de impulsos está dado por el tiempo de muestreo que le envía el reloj, ya en su parte más grandecita. Realmente todo funciona solo en el instante de muestreo que dicta el reloj. Entonces el reloj pone a funcionar todo al mismo tiempo en un solo instante. Se queda quietico y vuelve a poner a funcionar todo por en ese instante. Y así sucesivamente. Entonces, sí, señor, el tiempo de muestreo del reloj no solo me sincroniza todos los elementos, sino también, pues adicionalmente, el tren de impulsos. ¿Bien? Entiendo, profe, gracias. Perfecto. Entonces tenemos acá que cada vez que él encuentra un pedacito, entonces se multiplica la amplitud. Y ese es el dato que realmente se guarda en el mantenedor. Recuerden que eso es sampler and holder, muestreo y retención. Entonces, en el retenedor realmente se va guardando toda esa secuencia de impulsos. Entonces ya uno tiene, a partir de un tren de impulsos, el sistema, sin importar la señal que sea, como lo único que hace es la convolución, es decir, la multiplicación punto a punto, convolución, y eso tiene toda una super teoría y todo el cuento, pero en su concepto más básico es simplemente la multiplicación punto a punto de dos señales. ¿Sí? Y vamos generando esta. Resulta que este tren de impulsos, entonces, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar que la señal continua me la va a convertir ahora en una señal de datos muestreados. X asterisco. Cuando tenemos este asterisco es porque ya el sistema está muestreado. Es decir, que si ustedes tienen en algún lado un asterisco, ustedes ya están muestreados. ¿Sí? Entonces, ¿a qué corresponde ese X asterisco? Pues simplemente a el tren de impulsos multiplicado por cada una de las amplitudes en las que se encuentra en ese tiempo de muestreo. ¿Sí? Y obviamente esto me representaría un único punto, pues ya representando todos los puntos, entonces vuelve y juega. La sumatoria de ese delta de Dirac, ¿sí? Bueno, este solo me representa el tren de pulsos, ¿sí? Delta de Dirac en cada instante de muestreo dado por el tiempo de muestreo, ¿sí? Eso es más o menos lo que está haciendo ese sistema. Bien. Tenemos entonces que la señal muestreada y vuelve y juega va a ser cada una de las amplitudes, ¿sí? por
por cada uno de los delta Dirac dados por el tren de impulsos. Lo que representaría o lo que tomaría, bueno, y aquí nos dice que si para t es menor a 0, realmente la sumatoria comienza para los valores positivos, para mayores o iguales a 0, ¿sí? Y lo que vamos a tener es la multiplicación de cada una de estas amplitudes hechas simplemente en pulsos unitarios, en la señal muestreada. Ya, vea, tanto esfuerzo y aquí está todo bonito. Sí, pero entonces sabemos que lo que hace este es el retenedor, el muestreador y retenedor, que el muestreador simplemente es un switch de alta frecuencia que se abre y se cierra cada vez que el tiempo de muestreo se lo ordena. Y cuando este se activa, simplemente multiplica cada uno de los pulsos del tren por la amplitud que se encuentra en ese instante, generando así la misma representación continua, pero esta vez en pulsos unitarios. Ya, ese es el resumen de toda esta carretica. Bien, ¿cómo vamos? ¿Entendido? ¿De pronto alguna duda? Ahí vamos bien, profe. Excelente, realmente los conceptos son, la forma como verlos es simple, pero nos va a servir mucho en el momento ya del modelamiento total. Bien, ahora, resulta que esas sumatorias de que cada vez que se presenta ese tiempo de muestreo, nos abre esa sumatoria, realmente esas sumatorias es lo que nosotros llamamos ecuaciones de diferencia, que son una cosa totalmente diferente a las ecuaciones diferenciales, que en esta altura yo la hubiera llamado de otra forma, porque ecuaciones de diferencia puede confundir, ¿sí? Y resulta que las ecuaciones de diferencia es como se va a tratar los algoritmos digitales. Nosotros ya no vamos a hacer sumatorias continuas ni nada, cálculos en tiempo continuo, sino cada instante de muestreo a partir de estas ecuaciones de diferencia. Inclusive, lo que se programa en el micro, lo que programa en el PLC, lo que se programa en cualquiera de estas plataformas digitales, son en ecuaciones de diferencia. Aunque por allá, diapositivas atrás, nos decía que la herramienta era la transformada Z. Pero resulta que la transformada Z es la forma como se analiza, se diseña, se hace toda la parte dinámica, pero la implementación final, lo que uno mete y programa al micro, al PLC o como se llame, es en ecuaciones de diferencia. Vamos a ver qué son estas tales ecuaciones de diferencia. Nos dicen que el procesador digital calcula la secuencia de control, una secuencia A de KT. Sí, eso es lo que él va a calcular. Y la calcula a partir de la secuencia del error. Es decir, aquí volvemos al control normalito. O sea, él va a calcular, ¿sí? Él va a calcular esta señal de control a partir de esta señal de error. Obviamente, si se fijan, el mero procesador, ¿quién le llega? E de KT. ¿Y quién sale? A de KT. E representando el error ya muestreado, ya procesado, ya digitalizado, y A representando la señal de control digitalizada que va directamente al conversor. ¿Sí? Entonces, él genera la señal de control A de KT a partir de la E de KT. ¿Sí? Entonces, pues aquí en el superesquema entra cada punto, cada pulso de error y dependiendo de ese pulso genera cada pulso de control. Obviamente esto es una secuencia completa de pulsos, entonces es el pulso 1 del error, el pulso 0 del error, el pulso 1 del error, hasta el pulso K del error. Igual la señal de control, ¿sí? Ahora, estando almacenados todos los errores, ¿sí? Y todos los sistemas y todos los controles, ¿sí? Y todos los cálculos o señal de control, el procesador ya puede calcular que, bueno, una cosa que noten acá, el error va hasta el tiempo actual, pero la señal de control va hasta un tiempo futuro, ¿sí? ¿Qué ocurre? Uno puede calcular esa señal, perdón, es que futuro, una señal pasada, anterior, correcto, y uno puede calcular, o él calcula, el procesador calcula, y nosotros vamos a hacer un ejercicio, y es lo que va a hacer cuando vayamos al laboratorio, nosotros vamos a calcular
la señal de control actual a partir de las señales de errores actuales y pasadas y a partir de las señales de control pasadas. ¿Sí? Entonces, realmente lo que nosotros vamos a tratar son instantes de tiempo. Vamos a hacer 2, 3, 4 instantes de tiempo y a partir de esto vamos a obtener simplemente la señal de control actual. ¿Sí? Resulta que cada derivada simplemente es un instante de tiempo anterior. Si, por ejemplo, hablamos de un PI, cuando hacemos la discretización, tiene una sola derivada. Como tiene una sola derivada, quiere decir simplemente un instante de muestreo anterior. Si hacemos, por ejemplo, un PID, esto nos dice doble derivada. Como tiene doble derivada, nos dice 2 instantes de tiempo anteriores. Y luego lo vamos a ir viendo. Pero sí, más o menos eso va a tener una relación directa. Entonces, lo que él realmente calcula es el algoritmo a partir de los valores actuales y los valores inmediatamente pasados para calcular la salida actual. Profe, ¿y con qué método se va a hacer ese procesamiento digital? Pues ¿es netamente cálculos o es código? Gracias, Santi. Todo el análisis dinámico, todo el algoritmo de control, todo lo que son los PID, todo lo que son los algoritmos, se hace a partir de funciones de transferencia discretas, que son basadas en la transformada Z. Entonces uno hace todos los cálculos, todo y el análisis y todo lo que quiera en esa función de transferencia discreta. Y el resultado, cuando uno ya sabe que funciona, ¿sí? Cuando la simulación funciona y todo, ese resultado se pasa se devuelve una de las ecuaciones de diferencia y eso es lo que implementa. Entonces, se analiza con todo lo que vamos a ver a futuro, ¿sí? El análisis y el diseño. Y el resultado simplemente se implementa en ecuaciones de diferencia. Esto es lo que vamos a meter en código, estas ecuaciones de diferencia, que realmente son dadas por ¿sí? Y aquí tenemos las dos. Uy, Santi, se me adelantó una diapositiva. Su pregunta me adelantó una diapositiva. Perfecto. Tenemos las dos cosas acá. La función de transferencia discreta y si observan, ya no hay ninguna S. Como la función de transferencia por Laplace, si recuerdan que todo era con S, ¿sí? S más 1 sobre S cuadrado, más 2S, más 5, cualquier cosa, ¿sí? Ya no son con S, porque la S es para sistemas continuos. Si notan, tiene la misma estructura, un numerador y un denominador, una función de transferencia normal, ¿sí? Pero esta vez con una Z. Resulta que esa Z es la herramienta matemática para el análisis y el diseño de los controladores. Cuando uno ya sabe que esa funciona, ¿sí? Ya la puede uno convertir a ecuaciones de diferencia. Y entonces vea lo que tenemos acá. Esto que está acá, prácticamente lo que vamos a meter en el micro. Realmente programar el micro, el Arduino, el PLC, son 5 líneas. ¿Por qué? Porque esas líneas representan esto. Esto es lo que nosotros vamos a meter. Pues vea, nos dice que la señal de control actual va a ser igual a una constante que toca calcular por la acción de control de hace un instante, más una segunda constante por la acción de control de hace 2 instantes, más todas las constantes que sean necesarias por la acción de control de hace n instantes. ¿Quién define los instantes? El algoritmo de control. Vuelvo y les digo, por ejemplo, si es un PI, es solo un instante. Si es un PID, son 2 instantes. Si es un algoritmo más robusto, puede ser 3 y 4 instantes. ¿Sí? Y no solo tiene en cuenta los instantes anteriores del controlador, sino que tiene más otra constante por el error actual, más otra constante por el error de hace un instante, más otra constante por el error. Se analiza con todo lo de arriba, esta es la herramienta, todo en transformada Z en función de transferencia, entonces va a ser muy similar a como lo hacemos el semestre pasado, porque simplemente es una función de transferencia y el resultado lo montamos es en esta forma. Una ecuación de diferencia lineal de parámetros constantes. Y ve acá, ecuación de diferencia, muy diferente a ecuaciones diferenciales. Sí, un poquito, pues obviamente falta mucho para que lleguemos allá, pero pues más o menos como medio direccionado, Santi, como medio resuelta la pregunta. Sí, profe, sí, más o menos, sí, Sí, claro, de no. todas Pues, formas, pues como no lo hemos visto, pues de pronto queda al aire, pero
Pero pues sí, para allá vamos. Sí, claro, no, pues igual es algo muy amplio. Toca así paso por paso porque pues, es Sí, muy sí, realmente. grande Aunque, ese tema. correcto, aunque el ejercicio que vamos a hacer ahorita, digamos que nos va a acercar de una forma indirecta. Pues todavía no soy controlador en nada, sino que es un ejercicio, digamos, de simulación, como si ustedes fueran los procesadores. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, conocida las n condiciones, señor. Qué pena. ¿Qué es lo que es la transformada Z? La transformada Z es la herramienta de los sistemas discretos para poder trabajar con funciones de transferencia. Es decir, la transformada Z hace con las ecuaciones de diferencia lo que la transformada de Laplace hace con las ecuaciones diferenciales. Es decir, toma la ecuación diferencial, se le aplica la transformada Z y obtiene una función de transferencia, que es muy fácil de analizar, de montar, de todo. Igual esto, tomamos una ecuación de diferencias, le aplicamos transformada Z y obtenemos la función de transferencia, que nuevamente es la que es fácil de montar, la fácil de analizar. Sí, si recuerdan, pues, trabajar con funciones de transferencia pues muy básico, porque son sumita y restica. ¿Sí? O sea, un numerador, un denominador y listo, breve. Igual acá, señor. Profe, la transformada Z lo que hace es tomar la ecuación de diferencia y entregar la función de transferencia. Correcto, la función de transferencia que Profe, converge a esos datos, señor. y hay una manera de pasar de una ecuación diferencial a una ecuación de diferencia. Directa no, le tocaría hacer Transformada Z cuatro inversa. pasos. Sí, señor, pero si hay una transformada Z inversa, pero esa transformada Z inversa solo llega hasta datos muestreados, porque como se perdió información al discretizar, esa información es imposible que el sistema la recupere. Sí, ya se perdió. Cuando uno discretiza, la información intermedia, cuando uno discretiza, vean, no está más bonito acá que me dibujo. Cuando uno discretiza, realmente la información intermedia entre instante de muestreo e instante de muestreo se pierde. Lo que uno puede hacer es un mantenimiento de la señal a partir de algo que se llama, por ejemplo, la integración trapezoidal, que es unir estos punticos. Y supuestamente eso me reconstruiría, entre comillas, toda la información, pero realmente es una aproximación matemática, más no La realmente. construcción va a depender de qué tantas muestras tomaron. Exactamente, pero en esa reconstrucción él hace una aproximación, pero no es capaz de reconstruir perfectamente la señal original. Llega algo muy aproximado, pero ya ahí se perdió información. ¿Sí? Entonces, realmente la forma como se pasa, toca hacer pasa de la ecuación diferencial linealizada a una función de transferencia. La función de transferencia continua sí la puede transformar directamente a transformada Z, pero la función de transferencia continua, ¿sí? A transformada Z. Y finalmente, de transformada Z ya lo puede llevar a ecuación de diferencia. Pero el proceso inverso, baila. Va a tener una aproximación, más nunca va a tener la señal otra vez real. Profe, creo que con MATLAB hemos hecho algo parecido, como reconstruir una señal o algo así, sino que pues obviamente, Un contexto diferente. Por ejemplo, uno puede reconstruir lo que son imágenes. A partir de datos, de ciertos datos, hay procesamientos que él intenta hacer esto, que él lo que intenta es unir puntos. Entonces, lo que intenta es unir píxeles, lo que intenta, y que esos píxeles tengan la misma intensidad. Entonces, él va haciendo grupos y hay unos algoritmos para eso. Entonces, uno supuestamente es capaz de recuperar una imagen nítida de una imagen no tan buena. O de cierta parte, uno poder obtener una imagen ya mucho, mucho mayor. Pero son algoritmos un poco diferentes, aunque todos tienen lo mismo. Lo que intentan es recuperar punto a punto la información que se ha perdido. Pero realmente no es que la recupere del todo, es que intenta hacer como un promedio de lo que se hizo, de lo que se tiene, y pues eso es muy aproximado, realmente. ok, profe. Perfecto. Los ingenieros sí hacen unas preguntas muy buenas. Bien. Entonces, tenemos que conocer las n condiciones iniciales, ¿sí? Porque se tiene que conocer de el A sub k y la entrada E de k, es decir, de la señal de control y de la señal de error, para todo tiempo mayor a 0,
la ecuación de diferencias permite calcular la evolución futura de A de K. Entonces, realmente vamos a tener un controlador, digamos, adelantado un instante de tiempo, ¿sí? Aunque allí nos hablaba de un instante anterior, realmente están tomando el error actual. Y el ADK, el resultado de ADK, realmente está en esos instantes de tiempo adelantado un pequeño instante. Tampoco es que uno diga, oh, no, el predictivo, eso se adelantó en el futuro. No, es un instante de tiempo nomás, un instante de tiempo matemático. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Este ejemplo es cómo funciona, cómo genera o cómo procesa los datos un procesador digital. Resulta que tenemos, por ejemplo, la solución iterativa de esta ecuación de diferencia. A de K, es decir, el valor de control actual va a ser igual simplemente al A de K de hace un instante más el A de K de hace 2 instantes. ¿Sí? Y como requiere, si ustedes notan, como requiere el conocimiento desde hace 2 instantes, ¿qué implica eso? Que deben haber 2 condiciones iniciales. Por ejemplo, si la ecuación de diferencias fuera A de K menos 10, quiere decir que eso necesita 10 instantes de trabajo, es decir, que se requerirían también 10 condiciones iniciales. En este caso, tenemos que el algoritmo, la ecuación de diferencia solo llega hasta 2, son estas 2. Y nos dice, para K mayor a 2, con condición inicial de 0, va a ser igual a la condición inicial de 1, que vale 1. Entonces, listo, eso es todo. Aquí nosotros, entonces vamos a tener que el instante 0 y el instante 1 no tienen valores anteriores. ¿Por qué? Porque son las condiciones iniciales. Entonces, realmente aquí simplemente es un 1 y un 1. Por ejemplo, que A de 0 valiera 5. Pues simplemente A de 0 vale 5 acá y A de 1 vale 1. Pero en este caso, pues ambos valen 1, entonces tenemos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, sin mayor misterio. Ahora, vamos a empezar a calcular a partir del instante de muestreo 2 y mayores. Entonces nos paramos en el instante de muestreo 2. Listo, bien. ¿Qué ocurre acá? Lo que vamos a organizar o lo que va a requerir para poder calcular la señal de control actual nos dice que depende de la señal de hace 2 instantes y de la señal de hace 1 instante. Entonces, si nosotros nos paramos acá, ¿cuál es la señal de hace 2 instantes? Entonces uno se para acá y se devuelve. Esto es de hace 1 y esta es de hace 2 instantes. Hace 2 instantes valía 1. Bueno, entonces vale 1. Un unito acá. Y ahora, ¿cuánto valía la señal de control hace un instante? Antes uno se devuelve. Un instante anterior y valía un 1. Entonces vale 1 y 1. Ya tenemos en memoria los 2 instantes anteriores. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pues ejecutar el algoritmo. ¿Qué me dice el algoritmo? El algoritmo me dice, la ecuación de diferencia me dice que el valor actual simplemente va a ser la suma de los 2 valores anteriores. Entonces simplemente aquí tenemos 1 más 1, la señal de control actual va a valer 2. Ya. Hasta ahí ya hicimos el instante 2. Pasamos al instante 3. Como en el instante 3 necesitamos siempre estos mismos 2 datos, entonces, ¿cuánto vale la señal de control hace 2 instantes? Entonces uno se devuelve 2 instantes, 1 y 2. Vale 1, entonces vale 1, y acá. Y adicionalmente necesitamos cuánto vale hace un instante. Entonces nos paramos acá y hace un instante valía 2. Listo, entonces ya tenemos los instantes necesarios y simplemente ejecutamos la ecuación de diferencias, que es la suma de ambos instantes. 1 más 2 va a valer 3. Y listo, ya tenemos el algoritmo de control en el instante 3. Esto que estamos haciendo que parece tan bobo es lo que hace el sistema digital. Lo único que uno tiene que programarle es esta secuencia. Y obviamente guardar en memoria los datos que él pida. Y esto bobada que estamos haciendo, es lo que ejecuta algoritmos el sistema digital. Esto es un algoritmo. Esto de acá arriba es un algoritmo. Puede que no sea un PI, ni un PID, ni nada, pero es un algoritmo. Vamos con el cuarto instante. El cuarto instante vuelve y juega. ¿Cuánto valía el sistema, la señal de control de hace 2 instantes? Nos devolvemos. Valía 2.
Déjalo acá. ¿Cuánto valía la señal de control de hace un instante? Valía 3. Entonces nos miramos acá, valía 3. Véalo acá. Y ejecutamos el algoritmo. 2 más 3, 5. Y así sucesivamente. ¿Cuánto valía hace 2 instantes? 3. ¿Cuánto valía hace un instante? 5. Y el algoritmo ejecuta. 3 más 5, 8. Y así sucesivamente. ¿Sí lo ven? Sí, profe, lo vemos. Perfecto, porque entonces si lo ven, es que ustedes tienen la mentalidad de procesador digital. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el tallercito? El tallercito. Pero madre, qué tallercito, profe, un poco de respeto, profe. Ave María, hombre, pero ¿qué es el sufrimiento, hombre? Listo. El tallercito, pequeño tallercito, es que ustedes van a hacer lo mismo con este sistema, con estas ecuaciones de diferencia. Digamos que esa ecuación de diferencia, algoritmos de control. Y ustedes El taller está muy largo, profe. ¿cierto? El taller que ni quiera abierto. Ese taller está muy largo. Dale, profe, en ¿Cómo se pareja. hablan que no abierto? En parejas, en cuartetos, vea, así de largo. Así o más miserable. Vamos a tener. Ay, mira, solo uno. Ve, yo estaba seguro que eran dos. Bueno, Ay, solo. bueno, entonces digamos que acá va a venir Juanjo, que aquí va a venir Santi González, es que santo. Santi González. No, ni que le había cambiado los nombres, profe. Un poco de respeto, lo único que le ese taller ya no es válido, profe. Acá el don Juancho. Entonces se llama Juanjo, Santis y Juancho. Entonces, ¿cuál es el taller tan miserable que les va a tocar? Vea, un único punto. Nada que ver con mis talleres verdaderos. Van a generar la solución para las primeras 12 iteraciones del algoritmo de control. ¿Cuál es el algoritmo? Este es el algoritmo. El algoritmo de control. Inclusive lo voy a poner un poquito más bonito. Algoritmo de control acá y lo voy a separar. Acá el algoritmo control. Este es el algoritmo. Sí, el algoritmo de control, ¿qué me dice? Que A de K, es decir, el valor actual, el valor de control actual va a ser una constante que es diferente para todos. Si no, tan vale X1. Entonces, por ejemplo, para Juanjo vale 2, para Santi vale 3, para Juancho y Santi vale 1. ¿Sí? Entonces, esa constante por la señal de control pasada de hace un instante, menos X2 tiene este otro valor, ¿sí? X2, por la señal de hace 2 instantes más X3, que véalo acá, cada uno tiene un X3 diferente, por la señal de hace 3 instantes. Como tenemos 3 instantes antes, ¿qué implica esto? Que se requieren 3 condiciones iniciales. Entonces nos dice, soluciónelo para K mayor o igual a 3 con condiciones iniciales. A de 0, que vale X4. Es decir, para cada uno tiene un valor diferente. A de 1, A de 1, condición inicial en el instante 1, va a valer X5. Cada uno tiene un X5. Y obviamente la tercera condición inicial, A de 2, va a valer X6. ¿Sí? Y nos dice, además realice la secuencia en un script de MATLAB donde se le pide al usuario la cantidad de iteraciones deseadas. Es decir, van a resolverlo a mano. Van a hacerlo, o sea, van a hacer la tablita a mano, van a generar esta misma tipo de solución y listo. Y luego cuando lo tengan a mano, van a un script de MATLAB y generan lo mismo. Hacen esta misma iteración, pero en un codiguito de MATLAB, que eso no supera la más de 10 líneas. ¿Sí? Usted simplemente ponen las condiciones, hacen el algoritmo, guardan en memoria, entonces reemplazan los valores, el anterior por el de hace un instante, el de 2 anteriores por el anterior y el actual por el anterior y repiten y listo. Eso es todo. Ese es el pequeño tallercito. Profe, Señor. ¿será que usted me podría explicar ahorita en la foto
Ahorita en el partido, La tablita que estamos mirando, ¿podría explicar al menos la primera, cómo halló la primera iteración? Es que Profe, no me quedó claro. en este caso serían las tres pasadas, o sea, las tres últimas. no se preocupen. Hagamos la primerita. Hagamos las dos primeras con valores aleatorios. ¿Sí? No hay problema, no hay ningún misterio. Entonces, vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero yo voy a poner cualquier tipo de, pues no ninguna de las de ustedes, sino una propia. Este es el ejemplito pasado. ¿Sí? Voy a dejarlo acá para que más o menos se guíen. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar el algoritmo como tal. ¿Sí? Entonces voy a poner el algoritmo aquí arribita. Entonces, este es mi algoritmo. Voy a suponer que esto vale 1, que esto vale 2 y que esto vale 1. ¿Sí? Voy a suponer adicionalmente las condiciones iniciales. Voy a suponer que A de 0 va a ser igual. ¿Cómo se saca el igual en este teclado? Vale, no sé sacar el berraco igual. Allá. Profe, Shift 0. No, es que le cambiaron a uno que no tiene ni siquiera ñ y me toca sacarla por código ASCII. Porque le intenté todas las combinaciones acá y nunca me sacó la ñ. Y vi varios videos en que me tocó ponerme a ver cómo sacar la ñ y de ninguna de las formas que me hacían los videos fui capaz de sacarla, solo por código ASCII. Entonces yo no sé clave en qué está configurado. A de 0 voy a decir que es 1 y que va a ser igual, por ejemplo, a A de 1, ¿sí? Y lo único diferente que voy a poner va a ser A de 2, ¿sí? Que digamos va a valer 2. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es mi ecuación de diferencias y estas son mis condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces voy a empezar a hacer el algoritmo. Entonces, ¿qué puedo generar? Listo. Entonces, los instantes de muestreo son constantes. Instante de muestreo 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, los instantes de muestreo pues no cambian. Y aquí no necesitamos el tiempo de muestreo. ¿Por qué? Pues porque estamos a nuestra velocidad. ¿Sí? Pues realmente, si uno, por ejemplo, pone que el tiempo de muestreo sea de 0.01 segundo, o sea, de 10 milis. Entonces, el procesador cada 10 milisegundos va a tener que calcular este cosito de acá. Pero por el momento, como nosotros somos del procesador, pues estamos a la velocidad de nosotros. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, esa primera fila siempre es la misma. Listo. Ahora, vamos a necesitar ¿cuántos instantes? Vamos a necesitar, según el algoritmo, 3 instantes. Yo lo voy a poner aquí en orden porque pues, me gusta más en orden. Entonces voy a poner A de K menos 1. Voy a poner aquí A de la señal de control de hace 2 instantes y la señal de control de hace 3 instantes. ¿Sí? Ahí ya estamos formando la tablita. Y todo esto para calcular la señal actual de control. Sí, inclusive lo voy a separar así, como para que vean estos los resultados y listo. Bien, entonces tenemos, ¿será que hay que calcular algo de los 3 primeros? Absolutamente nada. ¿Sí? Esto es vacío, vacío y vacío. Esto es vacío, vacío, vacío. Esto es vacío, vacío, vacío. Entonces, venga, ¿pero por qué? Pues, ¿cómo que por qué? No los necesita porque son condiciones iniciales. Me dice, A de 0 vale 1, A de 1 vale 1. 1, 1 y el último vale 2. ¿Sí? Pero me dice, el ejercicio me dice, vea, calcúlelo para acá mayor o igual a 3. Señor. Ok, en el ejercicio toca hallar ese acá o ahí no lo da. Es el que toca hallar, vea, en la de K, es el que toca hallar. Las otras no, ahí no las dan. Las Sí, condiciones. sí.
sí, aquí están las tres condiciones. Aquí están las Ok. tres condiciones y corresponden a estas últimas tres columnas. ¿Sí? Ajá, listo. Estas primeras tres columnas son los coeficientes de la ecuación de diferencia. Y estos últimos tres son las condiciones iniciales. Y ya lo que toca hallar es ejecutar el algoritmo. Eso es todo lo que toca hallar. Vamos a ver. Entonces nos dice, calcúlelo a partir del instante 3. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la señal de control en el instante 3? Pues necesitamos A de K menos 1, A de K de hace un instante, de hace 2 instantes y de hace 3 instantes. Entonces, muy sencillamente yo me paro acá y le digo, bueno, hace un instante, ¿cuánto valía? Hace 1, ¿cuánto valía? Entonces yo me devuelvo un instante. Hace un instante valía 2. ¿Sí? Entonces, valía 2. ¿Cuánto valía la acción de control hace 2 instantes? Entonces me vuelvo 2 casillas, 1 y 2, valía 1. Y ahora, ¿cuánto valía hace 3? Me paro y me vuelvo 3, 1, 2, 3, vale 1. Y ahora sí, ejecuto el algoritmo. ¿El algoritmo qué me dice? Que es 1, perdón, yo agrando acá a ver cómo quedó, uy, que ese gatón, pero sí creo que el primero es un menos. Ah, sí, el primero es un menos. Entonces me dice, el algoritmo de control es 1 por el instante anterior. Entonces dice, ¿cuánto vale el instante anterior? Vale 2. 2 por 1, 2. Entonces el algoritmo actual vale 2. Menos, entonces menos. 2 por el valor de hace 2 instantes. ¿Cuánto vale el valor de hace 2 instantes? 1. 2 por 1, 2. ¿Sí? Y me falta un pedacito del algoritmo. Este último pedacito. Más 1 por al de hace 3 instantes. ¿Cuánto es el de hace 3 instantes? 1. 1 por 1, 1. Entonces más 1. Entonces, ¿cuánto vale mi algoritmo de control actual? Vale 2 menos 2, 0, más 1, 1. Bien, aquí ya he calculado el instante 3. Vamos a calcular el instante 4. Entonces, ¿cuánto valía el sistema de control hace un instante? Pues hace un instante valía 1. Entonces, 1. ¿Cuánto valía hace 2 instantes? Valía 2. 2. ¿Cuánto valía hace 3 instantes? Valía 1. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular nuevamente el algoritmo de control. ¿Qué nos dice el algoritmo de control? Nos dice 1 por el instante anterior. 1 por 1, 1. ¿Cuánto menos? 2 por el instante anterior. 2 por 2, 4. Más hace 3 instantes. 1 por 1, 1. Más 1. Finalmente, esto me queda 1 menos 4 menos 3 más 1 menos 2. Entonces tenemos ya calculado el siguiente tramo. ¿Cuánto valdría? ¿Qué listo? Ahora díganme ustedes qué números voy a poner acá. ¿Qué número pongo acá? Hay menos 2, ok. Correcto. ¿Por qué? Porque la acción de control le hace un instante. ¿Sí? Si queremos calcular necesitamos saber cuánto valía hace un instante. Y hace un instante nos devolvemos 1, vale menos 2. Perfecto, Santi. Ahora, ¿cuánto vale hace 2 instantes? ¿Qué numerito viene acá? 1. 1. 1, perfecto. ¿Y cuánto valía hace 3 instantes? Entonces nos paramos acá y nos devolvemos 3 instantes. 2. 2. Y ejecutamos el algoritmo. Como resultante tenemos un 1. 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 por 1, 2. Más 1 por 2, 2. Entonces el algoritmo me queda menos 2, menos 2, menos 4, más 2, menos 2. 2. Y así se van derecho. Y esto tan pendejo que estamos haciendo, eso es lo que hace un procesador digital en ecuaciones de diferencia. Y con eso, ¿qué es lo importante? Generar el algoritmo. Esto es lo duro, tener el algoritmo de control. Esto es lo que se tiene que analizar, diseñar, dependiendo de la dinámica del sistema,
con los polos, los ceros, absolutamente todo. Y eso se diseña en transformada Z. Y el resultado se pasa a este algoritmo, que es lo que se pone en el micro o en el sistema digital. Sí, así, ya como por terminar, en sus cuadernos, mentes, donde lo quieran hacer, ¿cuánto da el resultado de la 6? ¿Cuánto da la de K? Ya el resultado aquí final. ¿Cuánto da el de la 6? Espérame, profe, un momentico. Ta, ta, ti, ta, ta, ta. Daría 3. Profe, eso da. Listo, entonces Juancho nos dice 3. Juanjo creo que me dijo 2, o no. Confirmo con 3. Yo digo 3, profe, también. Santi dice 3, Santi dice 3. Entonces no hay quién dijo este 2. Eso fue hijo Juanjo. No, Juanjo está volado. Vamos a ver. Un instante anterior valía menos 2, 2 instantes anteriores valían menos 2, 3 instantes anteriores valía 1. El algoritmo me dice 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2, menos 2. Más 1 Uy, por ¿qué? 1, 1. Pero menos 2 por menos 2, menos 2. No, pero es que Profe, lo hice aquí ¿cómo por así? lo hicieron directo. O sea, ustedes le hicieron menos 2 por menos 2, 4. Da lo mismo. Profe, una pregunta ahí. Señor, No, nada. ya, vea, dio. Menos por menos más. Menos 2 más Menos 2, por menos más y más por más más. perfecto, Tirijillo. Entonces aquí nos da menos 2 más 2. Uy, ahí me dio 1. Sí, Profe, sí, pues le dije, la estamos analizando mal. Por lo menos yo tomé el K-1 y lo tomé con 1. Entonces, claro, me volvió que era un instante anterior. Entonces era el -2. Pilosos, vea, este menos es de la formulita de la ecuación diferencial, de la Ay, ecuación de diferencias. Y este menos 2 es el valor de hace 2 instantes. Sí, y vean, es menos 2 por el Pero valorcito de acá. por eso no sería -2. 3 menos 4. Ay, que me falta el 2. Uy, uy. uy, profe, ahí yo sí dije que se estaba equivocado, profe. Profe, era el que yo le decía, ese que Era, menos era para ver si estaban Profe, despiertos. llevamos un rato diciéndole, profe, que ahí va el -2 y usted que no, profe. Entonces me dice, menos 2 más 4, 2 más 1, 3 positivos. ¿Sí ve que ustedes estaban bien? Ay, está loco. Sí, Pilosos sí. ahí, pilosos. Menos mal ustedes sí. Ese 2 que dijo Estrada era ese, profe. Se había adelantado. Ay, Estaba diciendo el -2, profe. qué belleza. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado en el aire? ¿Algún dos desaparecido por ahí o estamos bien? Profe, no, ahora sí, claro. Profe, sí, yo creo que bien, sí. Tallercitos para cuando. Eh, va a ser tallercito. este taller va a ser hasta el 3 de marzo. Sí, ya lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan descargar y listo el pollo. Listo, profe. También para sustentar, profe. Sí, todo, usted sabe, Santi, que todo conmigo es sustentadito. Listo, listo. Listo, profe. Entonces, hasta luego, profe. Muchachos, se me cuidan. Muy bien. Estamos hablando. Hasta luego, profe. Pasen buena Profe, tarde. Estamos nos ahorita. vemos en el yogo. Juanjo. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Veamos, Juancho. Estamos hablando. Profe, una preguntita. Es que yo ayer, ¿cuándo fue? Creo que ayer. Ayer vimos clase. Bueno, ayer vimos clase, ¿cierto? Pues no pude dictarla porque no tenía computador. Pues porque es que ayer yo me quedé dormido como hasta las 8, profe. Entonces cuando me desperté, pues Santiago me llamó. Entonces, pues no sabía que había ayer. Sí, Pero pero pues ahí corrió al principio.
es pasar la bucla típica análoga a bucla típica digital. Sí, es cambiar todo lo que sea necesario para dejarlo como un sistema digital. Ah, listo, profe. Listo. ¿Está, Juancho? Muchas gracias, ¿Ya? hasta luego. Estamos hablando, buenas noches.